Muy buenas noches, hermanos. Les damos una cordial bienvenida. Gracias por permitirnos entrar a sus hogares con la palabra de Dios. Este es un recordatorio sobre el libro de Colosenses en la predicación del domingo pasado. Antes de dar inicio, hermanos, vamos a hacer una pequeña oración. Bendito Padre Celestial, te damos muchas gracias por tu palabra, te damos gracias por tu amor, por tu bondad, por tu misericordia. Tú eres bueno, eres santo, eres fiel, eres justo. Para siempre, Señor, es tu misericordia. Te amamos, Señor. Venimos ante ti en el nombre de Cristo para que seas tú glorificado en todo. Por favor, Señor, enséñanos tú, danos entendimiento en tu palabra. Bendice a cada hermano, cada hermana de la iglesia, Señor, conforme a sus necesidades. En el nombre precioso de Jesucristo te lo pedimos. Amén. Bueno, en este recordatorio estábamos tratando de avanzar en el libro de Colosenses y nos hemos quedado atorados en el versículo 8. Así que vamos por favor a leer el libro de Colosenses, capítulo 2 y versículo 8. Dice la palabra de Dios: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Comentábamos la palabra importante, la advertencia que nos dice Pablo: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas. El Señor quiere que pongamos atención a la doctrina, a la palabra de Dios, que no nos dejemos extraviar, que no nos dejemos engañar, porque ya el Señor Jesucristo nos lo había advertido. Cuando leemos palabras como esta, mirad que nadie os engañe, nos viene a la memoria obviamente lo que el Señor Jesucristo nos enseñó en el Evangelio de Mateo 24 y versículo 4. Él dijo: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y nos habla que iba a haber guerras, rumores de guerras, pestes, hambres en diferentes lugares, terremotos. Nos advierte a poner mucha atención. ¿Qué significa mirar? Comentaba el domingo: mirad que nadie os engañe, poner mucha atención, estar informados, atentos, que no te dejes engañar por un melolico, que no te dejes engañar por una doctrina fraudulenta, que no nos dejemos engañar por lo que oímos en las noticias falsas. Hoy día hay muchísimas noticias falsas en el Facebook, hay noticias falsas en las redes sociales. Cualquiera tiene acceso a algún aparato y transmite lo que opina, lo que piensa, y no necesariamente es la verdad, ni tiene algún doctorado o es un especialista en la información. Por eso dice Cristo: mirad que nadie os engañe. Hermanos, lo van a intentar. Cuando el Señor Jesucristo dijo que iban a haber este tipo de personas, es porque lo van a intentar, te van a tratar de engañar. Entonces hay que poner mucha atención. Dice también en versículo 24: porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuese posible, aún a los escogidos. Entonces imagínate, viene alguien diciendo que él es Jesucristo, o viene otra persona diciendo que es el Mesías. Se levantan personas en lugares diferentes haciéndose pasar por Cristo. Estábamos hablando con unas personas en Guadalajara hace algunos añitos y pensábamos que hablábamos de lo mismo, hablábamos del Mesías, del ungido, y estábamos hablando de las escrituras, de la Biblia, pero en algún momento algo no cuadró en lo que él estaba hablando, y él se estaba refiriendo a otro ungido que no era Jesucristo, sino a uno que era el maestro, el profeta de la luz del mundo, y decía que ese hombre era el ungido al que se refería la Biblia.
Entonces se levantan personas fraudulentas, por eso dice el Señor Jesús que iban a venir muchos falsos cristos. Ahí en Guadalajara tenemos un falso Mesías. Y hay muchos otros en todo el mundo, falsos Mesías, y nosotros tenemos que estar atentos a la palabra de Dios para que no nos engañe nadie. No te dejes engañar. En 2 de Timoteo, capítulo 3, y versículo 12, el apóstol Pablo le dice a Timoteo, y también debes de saber esto, que todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución, mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Pero tú persiste tú lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. El apóstol Pablo le dice a Timoteo que, ¿qué fue lo que le dijo? Que ponga atención a las escrituras, que cualquier doctrina la examine a la luz de las escrituras. Nosotros nos acomodamos a las escrituras, no estamos acomodando las escrituras a nuestros pensamientos. Hay muchísimas advertencias en la Biblia acerca de esto, hermano. No nos debería de sorprender que de repente un hermano está hablando de poner atención a estas cosas. El libro de Judas se escribe nada más con esa intención. Dice Judas, por la gran solicitud que tenía de escribiros, me ha sido necesario escribiros, exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación. Hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Y sigue la explicación allí en la epístola de Judas. Hermanos, tenemos que poner mucha atención. La única manera de encontrarlos sus errores es cuando a la luz de las escrituras están diciendo algo completamente diferente, y esto causa trastorno y esto causa desviación de la verdad. Tenemos que seguir la verdad, estar juntos, atentos a la sana doctrina que hemos recibido. La iglesia primitiva, la primera iglesia neotestamentaria, cuando el apóstol Pedro les predicó el evangelio, dice, y perseveraban unánimes en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones, perseveraban unánimes. También decía que si algunos dicen Romanos, mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones. Romanos 16, versículos 17 y 18. Mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que habéis aprendido, y que os apartéis de ellos, porque las tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres, y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos. Por eso Tito dice que el anciano debe de ser retenedor de la palabra, fiel, tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar. Pablo le dice a Timoteo que lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. La doctrina, mis queridos hermanos, no se cambia, no evoluciona. No hay una cosa de estarle añadiendo argumentos ni nada. Ya está completa, es la revelación. Por esa razón en Hebreos dice Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otros tiempos a los padres, en estos postreros tiempos nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó herederos de todo, y por quien asimismo hizo el universo, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia. Está hablando de Jesucristo. Él es la verdad, Él es la revelación de Dios. Él es el sello, Él es el que vino y perfeccionó y estableció
que ya no hay nada más que añadirle a las Escrituras. Es imposible que el Verbo, el Logos eterno, vino y se manifestó y que tenga que haber necesidad de otro venir para corregir lo que el Creador, lo que el Logos, lo que el Verbo eterno ha dicho. No hay otra revelación. No se vayan por la tangente pensando que están sirviendo a algo y se olviden del fundamento. Nadie debe de poner otro fundamento que el que ya ha sido puesto. Es Jesucristo, Él es la piedra aprobada, Él es el fundamento. Cristo le dice a Pedro, tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia, sobre la verdad. Cristo le dijo a los discípulos que habían creído en Él, si vosotros permaneciereis en mis palabras, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Para evitar el engaño necesitamos conocer la verdad. Cuando una persona entra a ser capacitada en el banco para identificar los billetes auténticos, siempre se le dice cómo es un auténtico. No se estudia los falsos billetes, se estudian los auténticos billetes. Así nosotros estudiamos la sana doctrina, la auténtica, para poder tener discernimiento cuando viene algo distinto. Hay doctrinas que se han estado inmiscuyendo, que se meten en las iglesias, y en una de esas doctrinas peligrosas se trata de predicar el evangelio sin la necesidad de arrepentirse de sus pecados. El mensaje de salvación de estas personas es solamente basado en el evangelio de Juan. Así rompen con todas las reglas de hermenéutica, enseñando herejías destructoras y invalidando la palabra de Dios. Necesitan estar atentos a la palabra de Dios como a una antorcha que alumbre en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana aparezca en vuestros corazones. Nosotros, dice Pedro, oímos la palabra, oímos al Señor, una voz que envía del cielo, pero hacen bien en estar atentos a las Escrituras. ¿Por qué? Porque ninguna profecía es de interpretación privada. No hay interpretación privada. Yo creo, yo pienso, yo siento que así es, y se enseñan doctrinas en base a ese pasaje, a ese comentario, a esa falsa idea. No es de interpretación privada. La inspiración viene de Dios, es el Espíritu Santo. Por eso dice que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Quiere decir que Dios tomó a esas personas y ha exhalado de su interior, ha puesto la palabra, ha depositado el mensaje en hombres santos que hablaron. Los que hablaron, que nos han traído hasta el día de hoy la palabra, necesitamos nosotros retenerla, hermanos, fiel tal como la hemos recibido, para podérsela entregar a la próxima generación, tal como la recibimos, sin añadirle nada ni quitarle nada. El Señor Jesucristo dijo que le quite una tilde o que le quite algo muy pequeñito, y así enseñan los hombres, muy pequeñito será llamado en el reino de los cielos. Él dijo, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. No nos metamos en esto ni nos dejemos engañar. Jesucristo, Él es el camino. Jesucristo, Él es la verdad, y Jesucristo es la vida. Nadie va a ir al Padre si no es por Él. Que el Señor Jesucristo, Él reveló su plan y reveló su palabra. De hecho, el libro de Apocalipsis significa la revelación de Jesucristo. Él es el que revela al hombre y Él es el que da entendimiento. En Lucas, el Señor Jesucristo, cuando envía a los discípulos a predicar, les dijo que es necesario que se predique en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados a todas las naciones. Les dio autoridad, les dio potestad de ir y predicar el evangelio hasta lo último de la tierra, y diciéndoles, y yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amados hermanos, estamos completos en Jesucristo y no necesitamos añadirle absolutamente nada. Por eso dice, si alguno os enseña otra cosa, dice el apóstol Pablo, y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo, está envanecido y nada sabe, y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen, y empieza a decir todo lo que nace
resultado de ese tipo de comportamiento. Necesitamos creerle a Dios, recibir su palabra fiel tal cual está allí, más de 2000 años, retener su palabra en el Nuevo Testamento hace más de 2000 años, más de 3500, 4000 años. ¿Cuántos años hace que se escribieron las Escrituras? Y Jesucristo confirmó las Escrituras, concluyó el mensaje del Evangelio. Él es la buena noticia, Él es la salvación de nuestras almas. Por eso, hermanos, necesitamos estar atentos y escudriñar las Escrituras. Escudriñar, ¿qué quiere decir? Que vamos a estudiar, no solamente leer, es bueno leer, pero estudiar, profundizar en las Escrituras, comparar qué dice la Biblia, para que no nos den gato por liebre. De recién que yo me convertí a Cristo, llegaba personas con diferentes doctrinas y yo les creía, iba con esta enseñanza y después decía, caray, como que no llega con eso otro, y me traían otro mensaje y ahí voy también con esa enseñanza. Por eso dice el apóstol en Efesios capítulo 4 versículo 14, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagemas de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que sigamos la verdad. Estemos atentos a la sana doctrina, a la sana enseñanza. Amados hermanos, que otras personas, dice el apóstol Pablo, que seguían a espíritus engañadores y doctrinas de demonios, que hacen nula la gracia de Dios, que predican la gracia de Dios y viven una nada que ver con la gracia, sino un libertinaje. Entonces necesitamos estar atentos a la palabra. Olvidémonos de los que otros grupos enseñan, olvidémonos de qué hay en otras religiones, pero necesitamos creer y reconocer a Jesucristo. Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida. Estemos atentos a Él. Hay algo bien hermoso, hermanos, que cuando una persona pone su confianza en Jesucristo, está firme, está fiel, porque Él es inamovible, Él no cambia. Jesucristo es el mismo, ayer, hoy y por los siglos. Cuando una persona deposita su fe en la tradición, deposita su fe en alguna religión, en algunas enseñanzas antiguas o algunas cosas extrañas, místicas, esta fe puede ser derribada en cualquier momento, en alguna situación difícil. Las tradiciones cambian continuamente, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Hay algo hermoso, hermanos, en saber y conocer a Dios. Cuando conoces a Dios puedes tener esta estabilidad, porque el fundamento de Dios está firme. Dice en la Biblia, conoce al Señor los que son suyos y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Necesitamos estar atentos a la palabra en Jesucristo. Amados hermanos, en Él hay esa estabilidad. Perdón. Porque hay algo imposible para Dios, y es mentir. Dios no puede mentir, es imposible que Dios mienta. Así que si nosotros le creemos a Dios, recibimos su palabra, simplemente le creemos. No se trata si lo entendemos completamente, no se trata si yo lo razono, si yo lo acepto en mi intelecto, o si me parece bien. La palabra de Dios es bien clara, es que creas en Jesucristo como dice la Escritura. Las Escrituras dan testimonio de mí, por eso dijo Cristo, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Necesitamos estar en Cristo. Les animo, mis queridos hermanos. ¿Por qué? Porque hay muchos engañadores. Yo hablaba el domingo, compartía, que puedes estar hablando de Dios con muchas religiones y te aceptan, porque para ellos más o menos es lo mismo. El judaísmo, tú te vas con un judío y te la puedes llevar re bien hablando de todos los profetas, de Moisés, de los salmos, y parece ya lo mismo, excepto cuando llegas al Mesías.
Y pasa lo mismo con los musulmanes, les hablas de Dios, que Dios es bueno, misericordioso, justo, y ellos lo aceptan perfectamente. Pero cuando empiezas a hablar acerca del Mesías, el Señor Jesucristo, entonces allí hay una gran controversia. ¿Qué dicen las personas que es el Hijo del Hombre? Le preguntó el Señor Jesús a Pedro, bueno, a los discípulos. Y entonces dice los apóstoles, dice Pedro, unos que Juan el Bautista, otros que Elías, o que alguno de los profetas. Y el Señor Jesús le dice, pero vosotros, ¿quién decís que es el Hijo del Hombre? Y entonces Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y el Señor Jesús le dijo, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás. ¿Por qué? Porque no te lo reveló carne o sangre, sino mi Padre. Hay una revelación que viene de Dios, que es Jesucristo en vosotros, la esperanza de gloria. Por esa razón el enemigo quiere cambiarte quién es Jesús, para que no tengas vida, porque el enemigo vino para robar, para matar y para destruir. Sin embargo, Jesucristo vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Jesucristo vino para dar vida, y vida en abundancia. Jesucristo es el Señor. Hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Por esta razón y por muchas otras razones más, hermanos, hacen bien en estar atentos, porque en Cristo Jesús estamos completos, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. La deidad es todo lo perteneciente a Dios, todos los atributos de Dios están en Cristo, Él es omnipresente. Cristo, cuando dijo a los apóstoles, vayan y prediquen a todas las naciones. ¿Cuántas naciones hay? Y dice, yo estaré con vosotros. En otras palabras, ¿habrá sido solamente algo simbólico? Yo estaré con ustedes en sus pensamientos, en sus corazones. ¿Algo nada más para que se sintieran bien? ¿O lo está diciendo en verdad? Yo creo que se los está diciendo en verdad. Que Él iba a estar con vosotros, con los apóstoles, con los misioneros, con los que predican el Evangelio en todas las naciones hasta el día de hoy. Está con ellos todos los días, hasta el fin del mundo. Podemos agarrarlo de dos formas: hasta el fin de la tierra, donde no haya civilizaciones, las más lejanas civilizaciones, o hasta que se acabe el cumplimiento de los tiempos. Cualquiera de las dos cosas que nos sorprenda. Primero, Cristo está ahí. Habla de la omnipresencia, y todo lo que pidan al Padre en mi nombre, dijo el Señor Jesús, yo lo haré. Habla de la omnipotencia de Dios. Cristo dijo que hemos pedido y no recibimos, que pidamos en el nombre de Cristo y vamos a recibir. Dice, yo lo haré. En el Evangelio de Juan dice que en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios, y todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, las tinieblas no prevalecieron contra ella. Esta luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por Él fue hecho. Habla de los que vino a su propia creación. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron y creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de voluntad de varón, de carne, sino de Dios. Y nosotros conocemos la gracia y la verdad por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ánimo, mis hermanos, Cristo, nuestro Señor, a quien servimos, como dice la Escritura, es el Señor. Es el Señor. Su sangre es válida porque Él es el Señor. Su sacrificio nos alcanza y nos justifica y nos perdona y nos transforma porque Él es el Señor. Necesitamos reconocerlo como tal, como dice la Escritura, para la salvación de nuestras almas. Amados hermanos, el Señor Jesucristo dijo que se predicase en su nombre el arrepentimiento de sus maldades, de sus pecados, y que crean en el Evangelio para la salvación de sus almas. Necesitamos el arrepentimiento y venir a Jesucristo con un corazón arrepentido, poner nuestra fe y nuestra confianza en Jesucristo para la salvación de nuestras almas. Y hay salvación eterna y perpetua
y un gozo inefable y glorioso en la presencia de Cristo eternamente y para siempre. El fin lo manifiesta Apocalipsis. Ahí está el fin de nuestra fe. Ahí está el fin donde la iglesia se reúne con su Señor por toda la eternidad. Les animo, lean las Escrituras. Van a encontrarse que las promesas de Dios son fieles, que Él es el camino, que Él es la verdad y que es imposible que nos timen. Es muy triste, muy feo que te vean la cara, que te engañen con algo. Una vez me vendieron a mí un anillo bien barato, que era de oro. Un muchacho dice, mira, tengo una gran urgencia y que mi esposa está ahorita en el hospital y lo único que tengo es este anillo de oro. Dame por él aunque sean unos 200 pesos y ya. No, pues es que no tengo más que... Bueno, sí, tengo 250, te lo voy a dar. Y ahí va uno de buena gente a comprarle aquel anillo, pensando que compró uno una ganga. Lo revisó un joyero, me dijo, es de bronce, chapeado de oro nomás. ¿Cuánto vale? 30 pesos. Se siente feo que le timen a uno. Y este otro señor pues se dedicaba a vender relojes de bronce en 200 pesos. Así que es triste. Por eso, bueno, es un ejemplo. Pero si es algo así, hermanos, se siente uno fraude, se siente decepcionado y desanimado. Imagínate lo que sentirías el día de mañana, que resucites entre los muertos y te des cuenta de la realidad. Y digas, ah, caray, si era verdad la resurrección entre los muertos, si es el Señor Jesús el que está en el trono, ¿con qué cara le vas a ir tú y presentarte a Él? Qué triste va a ser si vives hoy como no creyéndole, si vives hoy acomodando las Escrituras, menospreciando la palabra, maltratando a la iglesia, maltratando a los hermanos, sin hacerle caso al Señor, y el día de mañana te va a decir, apártate de mí, hacedor de maldad, y te vas a tener que alejar avergonzado de Él. Es triste creer algo y que no sea verdad. Necesitamos poner nuestra confianza en la verdad, y la verdad es Cristo. Les animo para que nadie les engañe. Cristo dijo, mirad que nadie os engañe. Amén. Hay que poner nuestra confianza en Jesucristo. Que Dios los bendiga, mis queridos hermanos. Vamos a continuar en oración, por favor. Les animamos a todos los miembros de la iglesia y a los que no son miembros de la iglesia y que también se quieran poner a orar. Necesitamos orar porque los días son malos. Cristo dijo, velad y orad para que no caigáis en tentación. Necesitamos pedir e interceder por nuestros hermanos, por la situación en nuestro país, la situación mundial. Necesitamos orar por la iglesia, necesitamos orar por nuestros familiares en estos días tan complicados y difíciles. Hermanos, que Dios los bendiga. Se van a conectar en Zoom. Se van a conectar en Zoom, creo, dentro de un ratito.